Hola de nuevo. En este vídeo te voy a contar un poquito, bueno, pues cuáles son las distintas fases de este proceso selectivo del Cuerpo Administrativo C1 de la Junta de Andalucía, en qué consiste el examen y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a ver algún documento que creo que puede ser interesante. En primer lugar, es importante tener claro, bueno, pues cómo son las distintas características de un proceso selectivo, ¿no? Y bueno, pues a través de este esquema que tenéis aquí, os puedo intentar explicar un poquito bueno, pues los distintos formatos de procesos selectivos que hay para acceso a la función pública. En primer lugar, según la forma de acceso, pues podemos distinguir entre lo que es el acceso libre, ¿no? De tal manera que cualquier persona puede participar en un proceso selectivo, a diferencia de los procesos de promoción interna en los que solamente pueden participar aquellos que ya tienen la condición de funcionario. Bueno, también según el tipo de turno, pues hay un número de plazas en cada proceso selectivo que se dice que son del turno general y, por otro lado, un grupo, un determinado número de plazas que están destinadas a personas con algún tipo de discapacidad. Luego también en ese tipo, o en estos procesos selectivos, podemos hablar de, bueno, pues plazas para obtener la condición de funcionario de carrera y en otros casos, pues para obtener la condición de personal laboral al servicio de la administración, pero sin tener la característica de personal funcionario de carrera, ¿no? Y por último, que esto creo que es lo que, bueno, puede resultar más interesante, pues según el sistema de selección, podemos hablar de tres tipos de procesos distintos, ¿no? El proceso de o procesos selectivos en los que solamente se tiene en cuenta la oposición, procesos selectivos en los que solamente se tiene en cuenta el concurso y procesos selectivos que mezclan una fase de oposición y una fase de concurso, ¿no? En los procesos selectivos que solamente tienen una fase de oposición son aquellos en los que solamente la nota final viene determinada pues, por las pruebas que se realicen, por los exámenes que se realicen. En los de concurso, en cambio, es todo lo contrario, solamente puntúan los méritos anteriores de que se disponga, pues los méritos que se tengan como titulaciones, experiencia anterior, bueno, pues ese tipo de méritos. Y en los procesos selectivos de concurso oposición, pues es una mezcla de ambos, una fase de oposición y una fase de concurso, por tanto puntúan tanto las notas que se obtengan en los distintos exámenes como los méritos anteriores, ¿no? En el caso de la Junta de Andalucía, este proceso selectivo para el cuerpo administrativo C1, pues normalmente tiene lugar por el proceso de oposición, pero bueno, también hay a veces procesos selectivos por el sistema de concurso-oposición. Alguna cosita más que os cuento. Bueno, las distintas fases del proceso selectivo, ¿no? Bueno, pues en un proceso selectivo como este, en primer lugar se aprueba la oferta de empleo público, ¿no? Que es, bueno, pues se puede desarrollar en el plazo de los siguientes 3 años. Luego más adelante viene el acto, digamos, el documento de convocatoria de las plazas, ¿no? El documento en el que ya se convoca el proceso selectivo como tal y, bueno, pues se abre un periodo de solicitudes, ¿no? Que habitualmente pues, suele ser de unos 20 días hábiles aproximadamente. A partir de ahí ya, cuando se llevan a cabo todas las solicitudes, pues aparecerá más adelante un listado con los aspirantes, ¿no? El listado primero provisional, luego definitivo de aspirantes y se fijará la fecha del examen. Bueno, pues se realizará el examen en la fecha prevista y posteriormente aparecerá un listado de aprobados. Dentro de ese listado de aprobados habrá un listado de aquellos que superan el proceso selectivo con plaza, podríamos decir, de los que van a obtener plaza y finalmente pues se producirá la elección de destino, el nombramiento como funcionario de carrera y todo esto, ¿no? Y por último, bueno, pues os quería enseñar también en este último esquema, pues cómo es, ¿no? En qué consiste como tal este examen del Cuerpo Administrativo C1 de la Junta de Andalucía. Y como veis, pues en este tipo de exámenes, pues tenéis dos partes, ¿no? El examen, digamos, la prueba se divide en dos partes, una primera de teoría y una segunda que es un supuesto práctico, ¿no? En este último proceso, pues ya se ha incorporado que en la parte de teoría del examen va a tener 75 preguntas, mientras que la segunda parte, el supuesto práctico, tendrá 25 preguntas, ¿no? Es obligatorio superar ambas partes del examen. Aquí tenéis algunas referencias a cada una de ellas, por ejemplo, cómo puntúa cada una de las partes del examen y, bueno, pues se disponen en total de, como veis aquí abajo, de 180 minutos, ¿no? Eso sería el equivalente a 3 horas para llevar a cabo, para hacer el examen completo las dos partes del examen, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito un resumen de, bueno, pues del proceso selectivo y de cómo es el examen del cuerpo administrativo C1 de la Junta de Andalucía. En los siguientes vídeos te cuento más cosas sobre mi servicio de preparación de oposiciones para este cuerpo administrativo C1 de la Junta de Andalucía. Muchas gracias.